Rosae Galletería. Azul Acero Tattoo Studio. Hola raza, banda y demás, bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Hechos Bolas. Esta ocasión vamos a hacer bolas con un tremendo pelotero, prospecto de Grandes Ligas, José Ernesto Lavagnino Orona. Muchísimas gracias, José Ernesto, por aceptar echarnos esta plática aquí para nuestra gente. Joselo, así te dicen, ¿verdad? Sí, igual que tu papá. Joselito, Pues sí, tu Junior, papá es Joselito Junior. Sí. Joselito, pues, ¿qué te puedo decir de dónde naciste, no? Conozco realmente a tu familia, sé de dónde vienes, naciste prácticamente en el diamante. Sí, se puede decir que sí. Por decirlo así, hijo de un amigo y extraordinario pelotero también, y pues nieto también de una leyenda. También. Una leyenda en el béisbol mexicano. Tremendo Kiko Castro. Lavagnino, pero todo el mundo lo conocía como Kiko Castro. Kiko Castro, Lavagnino Castro. Pues bienvenido de nuevo, Joselito. Es un placer tenerte aquí. Es algo muy significativo para nosotros, para nuestro podcast, sobre todo. Tenerte y que nos platiques. Vamos a platicar sabroso, claro, sabroso de ti, pero de béisbol, que es tu pasión. Está bien, vamos a darle. Oye, Joselo, ¿a qué horas empiezas a jugar béisbol? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Desde los 2 años. Desde los 2 años. O sea, apenas caminando, ya con el bate en la mano, el bate y la pelota. Pues ni modo que no. Sí. Mi papá fue el que me llevó a... De hecho, él me llevaba solamente obviamente yo no me acuerdo, ¿no? Pero pues, él me contaba, pues me llevaba a batear y eso. Y un día le dijeron, ¿por qué no nos los prestas para jugar? Y desde ahí empezó todo. Desde ahí. Sí. Oye, Joselito, entonces, prácticamente aprendiendo a caminar y aprendiendo a jugar, batear de una vez. A batear. Como muchas estrellas ahora, muchos jugadores de béisbol. ¿Desde qué edad empiezas ya a competir? Obviamente que tenías la escuela en casa, sí. ¿no? Eso es invaluable. Pero ¿cuándo empiezas a competir ya en serio, a darte ya Sí, en torneos ya importantes? Sí. El primero que tuve fue a los 11 años, fue en Guanajuato, donde quedamos campeones. Mi papá era el manejador de ese equipo. Era el manager. Sí, era el manager. Y quedamos campeones. Ese fue mi primer torneo, que se puede decir importante, que fue con la selección Sinaloa. Y sí, quedamos campeones contra Sonora. Sonora. Tú juegas de catcher. De catcher, pero ahí en ese momento jugaba primera. Todavía no te enfocabas ya en esa posición, que es una posición, pues dice la más desgraciada, dice, sí. Porque es de una demanda física tremenda. Sí, ¿no? Sí, muy difícil. Entonces, después de Guanajuato, ¿brincas ya de categoría? No, después de Guanajuato me hablan para una preselección para ir a China Taipei. China Taipei, al Mundial. Sí, donde fue que quedé seleccionado con el equipo para ir con México, pues para ir a China, y me tocó ir también a esa experiencia. China Taipei. Quedamos en quinto lugar, Quinto lugar a nivel mundial, que se hace un calificatorio, ¿no? Para llegar allá. Sí. De hecho, por ejemplo, el equipo se supone que sale dentro del torneo de Guanajuato. Se convocan a los mejores y van a Mazatlán. Bueno, ahí fue, ¿sabes? La convocación. Y duramos como un mes y medio encerrados. Unos se iban, otros se quedaban, hasta que se armó la selección y me tocó viajar. Ya te quedó definitivo ir a China Taipei. ¿Cómo fue esa experiencia ir a China Taipei? Fue muy... Platícame, desde que lo tienes en la mente, que te dices, ¿sabes qué? Vas a un mundial. Desde que me dijeron que había quedado una lloradera. Mis papás estaban ahí, de hecho, y sí, ¿no? Salí de la puerta y quedé. Tu mamá llorando contigo, sí, me imagino. Todo el mundo llorando, y me grabaron, de hecho. Y no, hombre, grabando no podía ni hablar, pero fue una emoción muy bonita, muy ¿Tus muy compañeros? Sí, muy buena onda todos. ¿Tuvieron? Sí, de hecho tengo todavía contacto con varios, no con todos, pero sí con varios muy buenos amigos. ¿Algunos sí alcanzaron el nivel? Sí, firmaron. Excelente, Joselito.
Una vez que vas a ese mundial, ¿qué sigue para ti? Después de ese extraordinario lugar que tuvieron. Sigue preparándome para los torneos que son los CONADE y que son los, los torneos de Sinaloa. Esos torneos para mí finalizaron el año pasado. Yo ya no puedo participar en ninguno de esos tipos de torneos. Ya no. Pero no me tocó este último donde quedaron campeones mi papá. De hecho, también mi papá siempre fue el manejador en todos lados. Siempre lo has tenido a un lado. Pues mira, o sea, qué significativo tener, es una persona con toda la experiencia y que sea tu padre a un lado. Sí, es muy chingón jugar con él, la verdad. ¿Y cómo sientes que con tus compañeros que el manager sea tu papá? Que no te dan carrilla, ¿no? La verdad, yo nunca sentí algo así, pero él sí. Él, de hecho, una vez en un torneo, era 2006-2007, y éramos sede, nunca me había tocado ser sede. Y fuimos sede en Culiacán, y éramos 2006-2007, y éramos como 3-2007. Y yo estaba dentro del line-up inicial. Yo siempre fui su tercer bat, siempre. Tercero o cuarto, siempre. Pues, y esa vez me movió el séptimo. Nunca se la perdoné. Nunca se la perdoné. Y mi mamá una vez le preguntó que si por qué lo moviste. No, porque no quería que pensaran, pues que porque ser le estaba dando un espaldarazo ahí, que te estaba echando la mano sobre los demás. Sí, pero no, fue uno de mis mejores torneos también. Batí un porcentaje muy alto y quedé como en tercer lugar de bateo, más o menos. Pues mira, sé que tu papá lo hizo por algo, lo que tú me estás explicando. A veces las razones no las entendemos en el momento y nos da coraje, ¿no? Y despotricamos, etcétera, etcétera. Pero tienen una razón y tú me lo estás diciendo ahorita. Sí, claro. En el lugar que quedaste en el porcentaje de bateo. Sí, era demostrar que simplemente él no es el que juega por mí, pues. O sea, él obviamente es el manager y él decide siempre en qué situación, pero uno es el que juega, El que sale al terreno de juego es el que realmente va a sacar adelante su función. Son importantes, obviamente, los managers, ¿no? Pero un gran porcentaje del desempeño es del atleta, es del pelotero. Así es. Y eso, ¿en qué te benefició? ¿Qué te forjó a ti? Precisamente que hayas tenido ese desafío, eso, que te hayan movido al séptimo bat cuando tú estabas anclado en el tercer bat, ¿no? Sí. Que son, obviamente en el line-up, pues tienen su función cada turno. Ahorita en esta nueva modernidad, el primero no la tienen que sacar sí o sí, un jonrón de cuenta. Y ahorita no se usa que el toque, que el primer bat corre, pero sí en ese tiempo sí, siempre, por ejemplo, el primero al tercero, ponerse en base siempre. No, pues ahorita ya ves al Shohei Ohtani bateando en primer bat, ¿no? Cuando pues es más que porcentaje, tiene buen porcentaje, pero es un bateador de poder, ¿no? Y antes eso se acostumbraba del tercer bat hasta el quinto, sexto todavía tenían cierto poder y el primer bat pues era un jugador que se envasara. Sí. Mira, mi objetivo cuando yo me vi en esa parte del line-up era cambiarle la decisión que el tercer, cuarto juego yo iba a aparecer de tercero. Porque yo tenía la esperanza de que si pasábamos a la siguiente fase, a mí me iba a poner de tercer bat, pues, porque siento que sé manejar bien esa presión. Y no, nunca me movió ni pasamos ¿Y tampoco. platicaste con él? ¿Fuera del juego? Sí, claro. Platicamos y eso, y ya simplemente no pasó nada, todo bien, pero sí me dolió pues que me haya cambiado, vaya, porque pues... Te picó en el orgullo. Sí, claro, pero pues ni modo, así pasa a veces. Así pasa, ¿no? Y son decisiones que toma el manager. Así es, no hay que legarle porque... El manager es el que manda. Sí, puede ser mi papá, pero me manda para la banca también, ¿no? Es tu papá, pero no deja de ser el manager. Sí. Y sus razones tendrá. Sí, claro. A veces nos tenemos que aguantarlo para no... Pero bueno, ni hablar. Pero fue una experiencia que tuviste y que a final de cuentas te sirve para salir adelante en desafíos iguales o mayores. Sí. Joselito, vamos a irnos un poquito más adelante, después de que ya me platicaste del Mundial de China Taipei, esas experiencias que tuviste con tu papá, pero vamos a ir más o menos ahora donde tú ya decides ser catcher. ¿Cuándo decides tú ser catcher? Cuando llegó la pandemia, yo era una persona, tendía a tener un poquito de peso, me movía lento. Lo que yo siempre tuve fue el bat. El bat poder. Siempre, sí, el bat poder siempre lo tuve. Sí, siempre. Ya me enteré más o menos de los resultados en campeonatos de jonrones y bastante power. Siempre el bat siempre ha sido... Naturalito. Sí, siempre. Nunca he cambiado nada.
Lo que pasa es que mi físico no ayudaba a la posición. Me cansaba muy rápido, me movía muy lento. Y en la pandemia llegó el momento de decir, hey, tenemos un descanso de béisbol porque se canceló el torneo, se canceló Sí, esto. se paró todo. Sí, a trabajar, y de hecho duramos sin batear casi todo el año, sin batear, nada de bateo, puro defensa, trabajar más bateo, bloqueo, el físico, moverse rápido, correr en la pista, y pues me funcionó mucho y ahorita yo lo que veo en prioridad es siempre la defensa, siempre defensa. jugar una buena defensa. Venir al bat ya para mí es otra cosa, siempre la defensa tiene que estar ahí. La prioridad es la Sí. defensa. Es que estás en una posición, Joselito, de mucha responsabilidad. Sí, no te puedes, tú eres el único que no te puedes quedar abajo nunca. El equipo puede ir perdiendo 10-0, pero tú siempre tienes que estar ahí. Y es como lo comentamos ahorita, es una posición muy demandante físicamente. Sí. La posición del catcher en sí es muy cansada. Demasiado cansada. Pero aparte, el control del picheo. Es el cerebro ahí. El control del picheo, el control del juego, el control de todo. Tú estás viendo a todos. A tu cuadro, a tus jardines, acércate, viene uno que la jala por este lado, viene uno que la arrea a banda contraria, hágase para acá, ciérrese segunda, ciérrese Bájese el short. otro, sí. Tú eres el único jugador que puedes ver a los demás. Todos los demás te ven a ti y todos los demás a ti siempre te ven de frente. Todos los demás están viendo de espalda. El pitcher le da la espalda al cuadro, el cuadro le da la espalda al jardín, y tú eres el único que a todos les das el frente. Entonces también sirve para intimidar al otro equipo. Hey, tienen a un catcher que el vato está fuerte, o sea, está para lo suyo, ¿sabes? Como así dicen ahora, Intimida, ¿no? Sí, intimida. Entonces los vatos te tienen un poquito más de respeto también al momento de envasarse o cosas así. Ahorita ha cambiado un poquito la fisonomía del catcher, ¿no? Antes era muy común ver a catchers obesos que casi no se movían, y ahora el atleticismo Es lo más importante, sí. te está llevando a que te prepares más, a que el catcher ahora está más protegido. Sí. El catcher antes llegaba y había unos encontronazos Es muy fuerte, sí. a ver cómo lo va, y ahorita ya hay un poco más de protección con el catcher. Sí, de hecho ya en el home también existen reglas que no lo puedes pisar, el corredor no puede hacer tal cosa, o sea, ya está más para que no haya ningún tipo de encontramiento, pues como se solía hacer antes. Oye, Joselito, tus papás, pues como ya platicamos, ¿no? Pues tu papá manager, tu mamá también una excelente deportista, entrenadora. Sí. ¿Qué es lo que te dicen cuando ibas avanzando ya de nivel? ¿Cómo era el apoyo que tenías de ellos? Obviamente siempre vamos a hablar que el apoyo siempre estuvo ahí, siempre fue restricto. Tú sabes que siempre el apoyo de un papá y de una mamá siempre va a ser el pilar para que tú puedas avanzar. Tú no trabajas, lo único que puedes dar es tu 100 siempre, y prometerles, hey, no le voy a aflojar, porque por ejemplo yo ya no estudié la secundaria porque fue en la pandemia. En la pandemia la te preparatoria tampoco fui porque ya me dediqué 100% al béisbol, y yo les dije, lo que pasa es que un día yo no entregué los trabajos, ¿no? En pandemia, sí, en pandemia. Ya ves que mandabas los trabajos en línea. Yo no entregué ninguno y me cacharon. Ya les dije, ¿sabes qué? Yo quiero jugar solamente quiero jugar béisbol. Ya, fuera Sí, máscaras, dijiste, sí, ya. nada más béisbol. Y ya les dije, juego béisbol, y me dijo, papá, vas a jugar béisbol, pero día y noche, me dijo. En serio, Día y como noche, debe sí, ser. día y noche. Pues qué más ejemplo que el de él Sí, claro. y de tu abuelo, ¿no? Sí, No hay vuelta, no hay para dónde voltear. no. Si tienes ahí la imagen de ellos, que fueron tenaces y muy profesionales, Sí. y excelentes peloteros. Joselo, vamos al momento en el que firmas con un equipo profesional en México. Sí. ¿Y qué se siente cuando te firma un equipo profesional en México? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues yo ya había estado con un equipo antes con los Sultanes de Monterrey. ¿Con Sultanes? Más chico. En categorías Sí, inferiores. más chico. Me dejaron libre, pasaron asuntos. Entonces yo llego a Diablos con 14 años. De 14 años, Con 14 a Diablos 15. de México. Con 14 a te 15 firman. llegué a Diablos. ¿Sigues en la categoría? Seguía en la categoría, entonces llegó el momento de pasarme a la academia, que era allá donde está Oaxaca. En la academia. Donde ya te encuentras con showcase, te encuentras con gente de tu nivel, que tú dices, ay cabrón, estos vatos son buenos. Sí, son de verdad. Sí. Y obviamente el primer instante estás lejos de tu familia, estás lejos de casa, te despiertas todos los días a las 6 de la mañana a correr, es un horario diferente, mucho frío, a veces mucho calor.
y pues lo único que piensa es en la familia, es en decir... No "Hey, te daban ganas de sí, regresarte no, a ya". tu tierra. Entonces- Decir, ¿sabes qué? Ya, Sí, entonces era una presión fuerte estar también con ese equipo porque son los Diablos, no es cualquier equipo. no cualquier equipo. No es cualquier equipo, entonces sí era una presión de decir, "Hey, hay que trabajar y salir lo más rápido posible de ahí". Oye, Joselito, luego ya juegas, firman los Diablos, pero pegas un brinco que yo creo que es el sueño de muchos peloteros, que lo volteen a ver de allende la frontera, de más arriba. Platícame de eso, Sí, sí. Cuéntame. Fíjate que cuando yo estaba chico, mi papá siempre me decía de que la meta es Estados Unidos, siempre buscar un equipo de Estados Unidos, pero él me decía, cuando llegue el momento va a llegar, no te desesperes, no... Ni sí, antes ni después. tú sigue trabajando, pero llegó un momento donde parecía que las cosas no se iban a dar. O caminaba. Lesiones, no podía asistir a showcase por las lesiones. Me enfermé, cuando estaba en uno de los mejores momentos me enfermé de dengue, bajé mucho de peso. Entonces, ese año que fue el año pasado, yo estaba en Mazatlán, estaba haciendo la pretemporada y me pegó dengue, me enfermé como una semana y media. Pero no tiraste la toalla. No tiré la toalla. ¿Nunca pasó por tu cabeza? No, nunca. Pero se sentía mucho la presión en la familia de decir, hey, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué pasan este tipo de cosas? Pero siempre el trabajo te dice, hey, ya estoy aquí, no puedes, o sea, lo estás dando todo por eso y no lo puedes dejar. Entonces, me aliviané como pude, fui a la Academia del Pacífico a jugar con Diablos en un torneo que hubo y tuve uno de mis mejores showcases ahí, honrón por un lado, tirando duro a segunda, la defensa, el mascoteo. Y fui a Oaxaca y fue cuando me cierra Yankees en un juego. Yankees, no cualquier equipo estás Sí, hablando, no. los Yankees de Nueva York, Sí. el equipo más laureano del béisbol de las grandes ligas, súper equipo, los Sí. Mulos de Manhattan. ¿Qué Sí, se sí. siente? No es lo mismo que te firme, con todo respeto, otro equipo que al nivel Sí. de Yankees. Sí, claro. Cuando me dieron la noticia, yo venía del juego, venía cansado, quería comer. Cuando me dieron la noticia, no quería ni comer. ¿Quién te dio la noticia? Me dio la noticia el que es ahorita jefe ahí en la academia, que es Octavio. Es un venezolano y simplemente yo estaba en el comedor ya para servirme la comida en eso. La Bagnino, ven. Ya, ¿qué pasó? No, ¿Qué pues, hice ahora? Sí, felicidades, me dice, te acaba de cerrar Yankees. Y no, me acuerdo que la cabeza se me puso así y no me la creía, volteaba para todos lados y yo decía, Agarrado. sí, y tenía un chorro de hambre, el hambre se me fue. Lo más bonito de esa historia fue que yo me estaba quedando en unas cabañas ahí mismo en la academia. Sí, Y estaba con un amigo, Platas, y él firmó para Seattle. Y Seattle con una los noche Marineros. antes del showcase nos desvelamos como hasta las 3 de la mañana platicando lo bonito que sería cerrar mañana, El sueño. día siguiente, y que nos fuéramos a casa con esa noticia de Navidad. ¿lo platicaste, lo soñaste? Los dos cerramos ese mismo día. Wow. Él tiró ese día, lo cerraron, y a la hora y media me cerraron a mí. Pues algo viste, Sí. alguna parte viste para que se dé. No, hombre, un abrazadero, traíamos los dos, una lloradera, nos abrazábamos, nos mirábamos y una platicadera otra vez. No, fue muy bonito. Y luego hablarle a tus... Sí, hablarle a mis papás, darle la noticia a todos. ¿Qué te dijeron? No, mi papá dice que no lloró, ¿verdad? Pero ¿Tú crees? ¿Tú lo crees? Uno lo ve en cámara y no podía ni hablar, mi papá y mi mamá desde que le Estaban dije... en videollamada. Sí, de mi mamá desde que le dije empezó a llorar. Y a mi papá le dije en videollamada porque yo le había hecho una promesa a él. Le dije, papá, yo cuando regrese de Oaxaca, si yo le marco es porque me cerraron. Pero si no, ni me marque ni espero una llamada mía. Y así fue, en cuanto le marqué, él ya sabía lo que le... Pues eso demuestra una entereza. Sí. Una entereza tuya. Mis respetos y me da mucho gusto que así sea, Joselito. Pues de aquí para adelante, ¿qué sigue para ti? Ya firmaste con Yankees. Ya. ¿Qué sigue para ti? ¿Vas a seguir preparando Yankees? Sí. ¿Qué hace Yankees para irte llevando a ti dentro de sus sucursales, dentro de su... Obviamente te llevan a República Dominicana, que es donde tienen la Academia para los Latinos. Sí, muy buena academia. Sí, muy entonces es destacar lo más posible. Ya jugué mi primer año ahí. Fui a instruccional, que no va cualquiera para allá. Siempre van los más destacados. Los más destacados. Entonces es un avance muy grande y sobre todo pues salir también de ahí lo más rápido posible, ir a Estados Unidos
Ahorita estoy trabajando mucho en el físico, el gimnasio, pegarle a las pesas lo más que se pueda pegar fuerte allá y si Dios quiere el siguiente año poder irme a Estados Unidos a jugar. Ya allá. brincar. Sí, ya brincar. ¿Hay algo que ellos te digan, sabes qué, necesitamos que hagas esto, necesitamos que Gracias. cuídate de estas situaciones, protégete de acá? El físico. El físico, trabaja el físico. Trabaja el Porque físico. allá Sí, está acá. tienes una competencia muy, muy fuerte por las cuestiones Sí. de su, No, en hombre, este es que caso, de sus fortalezas, de imagínate, sus dimensiones. Llega uno y ve a los negros acá de 2 metros y se paran a batear 106, 107 y se para uno a 100, a 98 y dice uno, "Guau, ¿de qué estamos jugando?" Pero Porque- mira, acuérdate del catcher que tenemos allá sí, no, y sobre en Toronto. Sobre todo la mente es muy importante. En Toronto está Alejandro Kirk. tremendo Alejandro Kirk, Sí, y que demuestra que no necesariamente el físico se Sí, sí, marca no. para ser un excelente pelotero. Te ayuda muchísimo. Sí, Lo claro, tienes claro, que claro. bueno, pero no te limita, ¿no? sí, no. Para No te- nada. pero tú tienes buen físico, lo estás trabajando. Sí, gracias. Y no lo dudo que vayas todavía a mejorarlo y hacer cada vez mejor pelotero y que se logre tu sueño de seguir creciendo, Que así sea. de ir para allá y que sea una historia bonita para ti, Sí. para tu familia y para México, porque no son muchos los que llegan allá Sí, y los que se quedan. Es representar a todo un país, se podría decir. ¿Lo sientes así? Sí. Es una... Tú cuando llegas allá no dicen, hey, no te dicen por el nombre, siempre dicen, hey, este es de México. El mexicano. El mexicano, entonces es representarlo, no solamente es ir a jugar por un nombre, sino que es ganarte ese... Te sientes Sí, así, ese con orgullo. esa responsabilidad Sí. que al final de cuentas muchas veces no lo tenemos en los hombros, pero el creértela y el Sí, saber sí. te da power. Claro. Joselito, pues es un placer haber platicado contigo. De verdad que me da mucho gusto que gente conocida y gente de mi tierra esté triunfando, que esté llegando lejos. Y pues nos vamos a seguir viendo. Ojalá y la próxima plática sea en Estados Unidos. Ojalá que ya sea, si Dios quiere. Y digo, con el favor de Dios, ahí estaremos. Vamos a seguir tu carrera, que te repito, me da mucho gusto, conozco a tu familia y sé que lo vas a lograr. Muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Un placer No, estar es aquí. un placer para nosotros, gente. Aquí está Joselito Lavagnin Orona. Muchas gracias a todos ustedes por prestarnos atención, por brindarnos mucho a este podcast. Nos Muchas vemos gracias. en la próxima. Rosae Galletería. Azul Acero Tattoo Studio.